profe. José, Buenos ¿cómo días, está? muy bien, gracias. Profe, qué gusto encontrarle el día de hoy. Es que tenemos unas inquietudes sobre el tema, entonces queríamos saber si usted nos puede colaborar. Cuéntame, claro que sí. Profe, ¿qué se puede entender por intereses dinerarios? Bueno, mira, intereses. A mí este tipo de preguntas siempre es bueno irse un poquito como a la historia y cómo surgieron los intereses. Y estos intereses surgen como una necesidad de compensar el uso que le daba, digamos, el deudor a ese dinero, mientras el acreedor no tenía en su poder ese dinero. Eso no era muy bien visto en la antigüedad, por la iglesia, por ejemplo, decía que esos intereses no se deberían cobrar intereses, porque si era un amigo, era una persona que estaba necesitada, deberíamos ser solidarios. Pero con el tiempo la economía fue evolucionando y el interés se convirtió como que, digamos, una práctica de día a día de las personas. Y como decía Shakespeare, bueno, el interés es el perfume del capital y ya se ha entendido como esa retribución o esa cantidad de dinero adicional que debe generar el deudor para con el acreedor por el tiempo que ha empleado o ha usado ese dinero que él ha dejado de tener en su poder. Digamos que esa es en términos generales la noción de interés. Entonces, ¿cómo funcionarían los intereses en las obligaciones monetarias? No, ¿qué función tienen estos intereses? Digamos, miren que hay dos partes, ¿verdad? La cara en una obligación, recuerden que una obligación tiene los tres elementos: el elemento activo, el elemento pasivo y la prestación. Aquí, ¿cuál sería el elemento activo? Sería el acreedor. El elemento pasivo sería el deudor. Y la prestación, que en este caso sería una obligación de ¿qué? De dar una cantidad de dinero. Pero esta cantidad de dinero no se va a dar así como en un principio. Originariamente se le van a adicionar una cantidad de dinero, una pequeña cantidad de dinero que se le llama como interés. Entonces, ¿cómo funciona? Para el deudor, ¿qué es para el deudor? Bueno, hay dos tipos de intereses, digamos, hablemos de dos tipos de interés: el interés moratorio y el interés remuneratorio. El interés moratorio es el que se causa como por una mora del deudor en pagar esa deuda cuando se ha vencido un plazo. Entonces, cuando ya hay una mora, se empiezan a generar esos intereses moratorios. ¿Cómo funciona ese interés ahí? Hombre, la cara del acreedor es una indemnización. Porque, hombre, me quedaron de pagar y no me han pagado, entonces me indemnizan. ¿Cómo me indemnizan? Con los intereses moratorios. Esos intereses moratorios pueden ser convenidos o, si no se convienen, se pueden, lo que la ley permita, máxima, legalmente se pueda establecer. Eso es en la cara de los intereses moratorios. Para el deudor es una sanción, ¿cierto? Y para el acreedor sería como una indemnización. Ahora vámonos por los intereses que son remuneratorios. Los moratorios se causan de manera automática. El remuneratorio es un interés que es convenido por las partes. Por ejemplo, yo te presto este dinero, pero por el simple préstamo de este dinero te voy a cobrar un interés. Es lo que hacen los bancos. Los bancos cobran al 1%, 1.5%. Porque yo estoy dándote un dinero que no voy a tener en mi poder. Te lo presto, te lo doy prestado. Ese interés se llama remuneratorio. Entonces, ese interés remuneratorio, ¿qué funcionamiento tiene? En la cara del acreedor es como una compensación a la falta de dinero que yo no estoy empleando. Pero, por el otro lado, la cara del deudor, ¿qué función tiene ese interés? Es como el costo. El costo de yo tener el dinero que el banco me dio, el banco se desprendió, por ejemplo, de 100 millones de pesos. Bueno, yo ese préstamo, por ese dinero que tengo ahorita, voy a pagar un costo. Ese costo, ¿cómo le vamos a llamar? Interés. Entonces, miren que esa es digamos que el funcionamiento del interés, bien sea en la cara del deudor o el acreedor, bien sea por intereses moratorios o bien sea por intereses remuneratorios. Profe, ¿se podría decir entonces que para el acreedor es como sacarle beneficios de dinero que prestó? Correcto. Es como, ese es el perfume, son los frutos, ¿ya? Cuando estamos hablando de interés remuneratorio. Son los frutos de ese capital. Yo te lo doy a ti, pero yo quiero algo a favor. Pero cuando es moratorio ya no es como un fruto, es como una indemnización.
Mira, porque si yo te pongo un plazo así, que me lo pagues en un mes, es porque yo lo necesito en un mes y ya no me interesan los frutos. Quiero que me lo des en un mes. Yo percibo frutos por este mes, pero a partir del otro mes yo quiero que me lo pagues. Yo no quiero más frutos porque lo necesito. Y si no lo pago, entonces, ¿qué sucede? Bueno, vienen otros intereses que ya no son remuneratorios, sino moratorios. Bueno, como no me pagaste y ya no estoy generando los frutos que yo quería y yo no quería eso, indemnizan. Y entonces es posible que el interés moratorio y el interés remuneratorio sean a diferentes tasas. Es posible eso. Profe, yo le quería también hacer una pregunta. ¿Qué tan crucial es para un abogado conocer en profundidad el tema de los intereses populares en la práctica diaria y especialmente en los litigios y los contratos? Bueno, les decía en un principio, o sea, de los intereses, a mí me encanta esta parte porque es que las matemáticas y el derecho están así. Y casi todas las transacciones que nosotros hacemos en el mundo tienen un costo, o sea, hay una transacción económica. O sea, el derecho no se puede mirar solamente desde una vista jurídica, sino también una perspectiva social y una política, y una perspectiva económica. Entonces esa es la tripartita del derecho, jurídico, político y económico. Y uno se centra en lo jurídico, pero lo económico todo el tiempo ha estado. De hecho, cuando surge lo económico, bueno, ¿cómo regulamos la economía? Tenemos que ponerle unas normas porque la gente de pronto está desbordándose en el uso de la economía. Entonces, bueno, como hay una arista económica, vamos a usar el derecho para regular. Entonces, miren cómo empezamos a regular. Se empezaron los intereses, los frutos, pero pongámosle una regulación a eso. Porque si yo no regulo, la gente puede cobrar lo que les dé la gana. Y si nos vamos a los inicios, ¿se acuerdan? El derecho personal. Imagínense que me debías, Cáter me debía un dinero en ese entonces y no me pagó a tiempo los intereses, usura, y yo le cobro un brazo, porque acuérdense que era derecho personal. Entonces habían muchos abusos, podrían haber muchos abusos. Yo estoy poniendo un ejemplo exagerado, ¿no? Pero es como para entender que había que ponerle un límite a eso de los intereses, la regulación. Entonces, ya en cuanto a la pregunta, ¿por qué es importante? Cuando uno va a establecer un contrato, cualquier tipo de contrato, y establece pactos o establece intereses, uno debe ser muy cuidadoso con eso, porque si uno no es cuidadoso, puede rayar con la usura, y la usura es castigable, o sea, es sancionable por nuestra legislación. Si un contrato adolece de usura, por ejemplo, puede ser causal para que lo anulen. O si el contrato, si es usura, y yo de pronto por desconocimiento, como abogado asesoro mal y resulta que cobro el 5% de intereses cuando lo permitido es el 2%, entonces estamos cobrando usura, hay usura y eso me puede repercutir. Hay una ley. Eso, ya que veo que está hablando de la ley, Colombia, ¿qué regulaciones tiene para los intereses, como el máximo de intereses en Colombia? Bueno, bien, listo. Entonces termino aquí y concreto con eso. ¿Qué pasa entonces con el contrato? Puede viciarse de nulidad, por ejemplo, y es lo que más, de las cosas que a veces hay más conflicto en materia jurídica, en materia contractual, es por los intereses a veces. ¿Y qué pasa cuando uno va a un juzgado? Liquidación. Cuando un proceso ejecutivo, cuando hay procesos indemnizatorios, hay que ejecutar y hay que liquidar. ¿Y qué significa liquidar? Calcular el capital. Los abogados no saben calcular el interés y eso es importantísimo. Y cuando uno, por ejemplo, de juramento estimatorio, que hay que hacer un cálculo indemnizatorio, un valor, hay que tener claridad y si uno se excede también puede ser sancionable. Entonces miren que desde el punto de vista jurídico en el litigio es importante porque hay que asesorar bien al cliente, que yo no lo vaya a hacer incurrir en usura o no permitir que abuse. Yo les puedo comentar un caso real, me sucedió. Una inmobiliaria, por ejemplo, estaba cobrándole intereses exagerados a mi cliente. Mi cliente no le pagó por un año, le pagó una cifra inferior a un arriendo porque decía que esos intereses algo no cuadraba, que no estaba bien. Y les digo, les cobraba más o menos 2.000 pesos diarios. Creo que eran 2.000 pesos diarios o 1.000 pesos diarios. Uno dice, pero 1.000 pesos diarios no es nada. 1.000 pesos diarios. O sea que en un mes me cobró 30.000 pesos, por ejemplo. Pero si uno hace los cálculos, 1.000 pesos diarios, y uno mira el capital,
podría determinar que ese 1.000 pesos diarios estaba excediendo la tasa mensual, ¿verdad? Hasta por un 20 o 30%. Me di cuenta de eso, y cuando me di cuenta que le estaban cobrando demasiado, fui a hablar con el inmobiliario, y ahí donde entra la usura. No, ustedes están cometiendo una usura con esta persona, con este cliente. No que eso está permitido, no, porque la ley 45 del 90, ley 45 del 90, y si la memoria no falla, artículo 72, nos dice que cuando alguien comete usura y me están cobrando un porcentaje, yo como deudor tengo derecho a exigirle la cantidad que me quitó más una cantidad igual, o sea, el doble. Y yo, para resumir la historia, esa señora le había cobrado a esa persona más o menos 1 millón de pesos. Esa persona era mi abuela, 1 millón de pesos. Y en intereses. Y como mi abuela los había pagado, yo fui con la ley en mano y todo eso. Y digo, bueno, devuélvame el 1 millón de pesos más otro 1 millón de pesos. ¿Cómo así? Hablamos con jurídica y todo eso, y jurídica, no, es mejor que sea. Porque yo le dije, si usted está cometiendo esta injusticia con mi abuela, seguramente lo está haciendo con todos esos clientes que están ahí y está cometiendo usura. Entonces quiere que vaya a la superintendencia financiera. Cuando ya les dije eso, no me dieron los 2 millones, conciliamos, me dieron 1.600.000, pero bueno. O sea, miren, y es una cosa, puede ser pequeña, significativa, pero si uno tiene claro eso de los intereses, puede regular y puede controlar ciertas entidades que abusan. Muchas cooperativas abusan de esta población, que es de poblaciones vulnerables. Mi abuela, ella quería manejar intereses de pronto de 90 años, o otra población vulnerable en ciertas, digamos, que desconocen de cómo calcular eso, o desconocen de estas leyes y abusan y cobran el 5 o cobran el 10. Algunas cooperativas cobran exageradamente. Entonces resulta que hay regulaciones, pero si yo no los conozco como abogado, entonces estoy permitiendo que abusen de mis clientes exageradamente de eso y incurren en su. ¿Y cómo se manejan los intereses en caso de que no haya un cumplimiento de una obligación o se haya incumplido una obligación? O sea, bueno, ya ahí en el discurso creo que ya fue contestada, pero ¿cómo se maneja? Por lo menos si son obligaciones moratorias, el cumplimiento debe ser, es decir, la generación de ese interés moratorio se causa inmediatamente, una vez se cumpla el plazo para que esa obligación sea exigible. Por ejemplo, si es un pago mensual, una vez se cause la mora, por lo menos cuando hay que pagar el arriendo mensual, supongamos que pagan 2 millones de arriendo mensual y eso es mensual, a partir de los primeros 5 días, si no pagas, si eso se estipula, ahí corren los intereses moratorios. En cambio, los remuneratorios van generándose en la medida que va transcurriendo. Esos operan de manera automática y legalmente son establecidos hasta una tasa máxima de 1.5 veces la tasa que fija la superintendencia, que es la que financiera, que es la que trimestralmente fija esas tasas. No puede exceder del 1.5. ¿Y estos intereses se pactan previamente en el contrato? Bueno, ¿cómo la fuente es decir, de qué manera se pueden establecer estos intereses? Una forma es la convencional. ¿Qué es la convencional? Vamos a convenir los intereses, pero si nosotros esos intereses los convenimos, tenemos que saber cuál es la que ha establecido la superintendencia, la que ha establecido trimestralmente, para no abusar y no excederlo. Entonces lo podemos convenir, pero teniendo en cuenta a cómo está la tasa de interés para no exceder la máxima. Y si no lo establecemos, entonces la norma habla de manera subjetiva. ¿Qué significa que obra de subjetiva? Lo que las partes no convienen, la ley lleva. Entonces, yo no es que voy a demandar a fulano de tal y pongo el interés 5%, no, si la ley dice que máximo es esta, bueno, le cobro la máxima interés legal. Si no se pacta en un comienzo, no podría pasarse la máxima, claramente. Nunca podrías pasarse la máxima. Entonces la ley, ¿qué haría? Si no se pactan la tasa de interés. Obra de manera supletiva, es decir, uno se va a lo que diga la ley dice, si la ley dice, por ejemplo, el Código de Comercio también regula, creo que el 884,
la ley obra de manera supletiva. O sea, si no se establecen las partes, lo más corriente que suceda es que cuando uno demande, por ejemplo, cobra los intereses máximos legales permitidos. Ok, gracias, con mi gusto. Bueno, no, Muchísimas Gracias. gracias. con mucho gusto. Que estén muy bien, que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, pues, chao. Gracias.